Origen histórico de la salida al mar de Bolivia. Durante el siglo XVIII comenzó lentamente a modificarse la eliminación del sistema de flotas, reformas borbónicas y la creación del Virreinato del Río del Plata en 1776. Fecha indicada. La región minera altoperuana centrada a Pótisis, incorporada a la nueva capital de Buenos Aires. Nuevo virreinato recibió salida al Pacífico, desierto de Atacama, adjudido en el siglo XVI, propia audiencia de Charcas. Chile seguía dependiendo del virreinato en Lima, declarado capital general. Esto se dio en 1778. La posición del virreinato de Perú como bastón lo convirtió en una zona, desde 1810, en la espina dorsal de la contrarrevolución realista. Primera Guerra de Chile contra Perú y Bolivia. En 1820, Santa Cruz ocupó la presidencia de Bolivia, efectiva salida al mar, la habitación de Puerto Cobija y organizó la provincia de Antofagasta mediante la unión de los países sudamericanos, la étnica e histórica al Alto Perú y Perú-Santa Cruz. Iniciar una ofensiva militar el 15 de junio de 1835 a través de la victoria de Socabaya. Proclamar la constitución entre Perú y Bolivia. Este caso sucedió el 20 de octubre de 1836. Desde sus inicios, la Confederación Ojeriza de la élite de Chile y los comerciantes británicos, Confederación Peruana Boliviana, Diego Portales. Unidos estos dos estados serán siempre más que Chile el 26 de diciembre de 1836. Segunda mitad de 1837, Ejércitos de Chile, dirigido por almirante Manuel Blanco Alcalá, desembarcó en desierto de Islay, resistencia y éxito en la batalla de Balcones de Paucarpata. Llevaron a un trato de paz y estipulaba nuevo acuerdo comercial para la retirada del cuerpo expedicionario. Descontentos, los conservadores chilenos alcanzada fue disputado y comenzaron los preparativos para otra inversión. Segunda expedición chilena, fuerza agresora bajo el mando del general Manuel Bulnes, desembarcó en Perú en julio de 1838 para derrotar a la constitución del territorio norte peruano. En 1838 había 7 gobiernos chilenos que pueden seguir los avances de auspicios del ejército chileno. Se establecen por separado las débiles repúblicas de Perú y Bolivia. Por los conservadores Agustín Gamarra y José Miguel de Velasco, posee su apalpantante victoria militar chileno, no hizo ningún reclamo territorial. Auge y crisis de la economía peruana. Por su parte, la situación de Perú y Bolivia tras su restauración como república separada en 1839, Bolivia se acentuaba el crónico estancamiento económico. Perú iniciaría en poco tiempo un vertigoso despegue productivo, avances sociales y económicos. República Peruana en el siglo XIX tuvieron la favorable seguridad de exportaciones del guano. En 1842, decretó la exclusiva propiedad y control del Estado sobre los ricos y abundantes yacimientos de guano. Ventas del abono alcanzan altos precios. La política peruana a entregar a consorciarios privados en 1875, exclusivos de donde se derrumbó el Estado peruano, quedó en total bancarrota. El gobierno de Pardo canceló el contrato con Dreyfus, deterioraban las relaciones de Chile por el control de una nueva fertilización de salitre, o caliche, la nueva regulación soltaría de Perú. Permitió al caliche fiscal controlar el 75% de los yacimientos de Tarapacá en 1876. Alianza súper secreta de Perú y Chile. Bolivia tenía recursos de límites con Chile, más aún tenía miedo de perder del salitre. Entonces se reúne con Perú y Bolivia, aboga y pide la alianza a Perú. Pero el interés del salitre para que pueda estar prevenidos en caso de que Chile se vuelva una amenaza. Si se termina quedando con la geonomía del recurso, donde también evitan a Argentina, ya que este estaba en disputa con Chile por la Patagonia, pero Argentina, debido a que también tenía problemas territoriales con Bolivia, no acepta y se forma la alianza en 1873. Las causas de la guerra.
se originó por una combinación de factores económicos, políticos y territoriales, con intereses estratégicos sobre el desierto de Antofagasta y Atacama, una zona rica en recursos minerales, particularmente como el salitre. Además, que también tenía islas aduaneras, como lo fue en su tiempo la salvación de la economía peruana. Cuestión territorial. Las fronteras entre Chile, Bolivia y Perú no estaban claramente definidas desde la independencia de la corona española, ya que ésta no definía bien de sus límites, pues todo era de ella. Bolivia reclama el territorio de Antofagasta, que había sido ocupada por los colonos chilenos. La riqueza del territorio fue una de las principales razones para la expansión chilena hacia el norte, como bien lo especificó Simon Coiler y William Sutter, A History of Peru of Chile. Esta expansión territorial chilena hacia el norte amenazaba la integridad territorial de Bolivia, quien defendía su salida al mar, y el Perú buscaba mantener bien a su aliado, pues también tenía miedo de perder el desierto de Atacama, por tener una gran riqueza en cuanto al guano y al salitre, además de mantener bien a su aliado. El desierto de Atacama, por su acceso al Pacífico, fue siempre un espacio disputado entre Chile y Bolivia, cuyas fronteras eran ambiguas. Jorge Basadre, Historia de la República del Perú. Disputa por los recursos naturales, salitre y guano. Después de la liberación de la corona española, los límites de las fronteras de Chile, Bolivia y Perú no estaban definidas. Y para colmo, estas tenían un gran potencial económico, que era el recurso del guano y el salitre. El salitre y el guano, recursos clave para la agricultura y la producción industrial, se encontraban principalmente en la región de Atacama, que estaba en disputa entre Chile, Bolivia y Perú. Entonces, el control de los recursos naturales fue un factor determinante en el desencadenamiento de la Guerra del Pacífico, pues Chile tenía intereses directos en la explotación salitrera, como hace mención William Sutter. Alianza secreta. Bolivia, en 1873, firma un tratado secreto de alianza defensiva con Perú para garantizar mutuamente su independencia, soberanía e integridad de sus respectivos territorios, temiendo la expansión de Chile y el poder que pudiera obtener si se queda con la hegemonía del recurso, ya que, como dice Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, el salitre, principal recurso económico del conflicto, fue el objetivo de codicia de las tres naciones en disputa. Tratado y explotación del salitre, 1874. Se dio el tratado entre Chile, que defendiendo sus intereses económicos en las expansiones salitreras a cambio de un impuesto en conjunto con Bolivia, puso en marcha la operación. Quien fijaba los límites era Bolivia y quien garantizaba la exención de los permisos para las empresas chilenas era Bolivia, y todo esto mediante nuevos impuestos en su territorio por un plazo de 25 años, como lo establecieron en el contrato. El historiador Robert L. Shana dice que la disputa por el salitre fue un catalizador de las tensiones entre Chile y Bolivia, exacerbando un conflicto latente por cuestiones territoriales. 1876. Crisis económica boliviana. Bolivia, gobernada por Hilarión Daza, debido al masivo crecimiento de su deuda externa en 1875, que estaba alrededor de 8 millones de dólares, debido a la caída de la exportación de plata, que siendo para la pobre economía boliviana mucho que resistir, el gobierno de Daza, en búsqueda de una salida, empieza a anular la mayoría de concesiones mineras otorgadas a empresas chilenas en Antofagasta, dedicadas a la extracción del salitre, menos la de nitrate Royal Company of Antofagasta, ya que era muy importante para la explotación, transporte y colonización de la población. Entonces, en el año de 1878, el impuesto de los 10 centavos, ante la crisis económica de Bolivia, la provincia de Antofagasta, el 14 de febrero de 1878, impone un nuevo impuesto de 10 centavos más por cada quintal de caliche que se exportaba. Pero el gerente inglés de Nitrate Royal Company, en respaldo del gobierno chileno, se negó, ya que esto estaría violando el tratado de 1874. La compañía de salitres y ferrocarril de Antofagasta, de capital chileno, fue gravemente afectada por la imposición de un impuesto nuevo. Bolivia actuó de manera torpe al interpretar e intentar modificar unilateralmente las condiciones económicas de la región. Óscar Espinosa Moraga, La Guerra del Pacífico. Subasta de Nitrate Royal Company of Antofagasta. Al año siguiente de cumplirse la dictada de la medida soberana por el Congreso boliviano de los 10 centavos, el presidente Daza exige el cumplimiento de las contribuciones atrasadas, pero ante las reiteradas negativas de la empresa de Antofagasta en respaldo de los chilenos, el gobierno boliviano puso todos los bienes de la empresa en subasta, a manera de que las ganancias de estas ventas garanticen de la satisfacción de lo adeudado en la hacienda pública de Bolivia. 1879. El boom de la guerra. El Perú firmó un tratado secreto de alianza defensiva con Bolivia en 1833, comprometiéndose a apoyarlo en caso de que tenga una agresión externa. Fue inicialmente secreto, pero fue revelado a Chile en los primeros días del conflicto. Perú, liderado por el presidente Mariano Ignacio Prado, que buscaba frenar la expansión chilena, se vio en la necesidad de cumplir con la alianza. La alianza con Bolivia comprometió al Perú en una guerra
que de otro modo podría haber sido evitada. Mariano Felipe Paz, Soldán. Narración histórica de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia. Sin embargo, Chile, valiente y con rumores de su guerra, que ha sido financiado por el Imperio Británico, le declaró la guerra a Perú y Bolivia. El tratado secreto fue un paso para la preparación peruana para un posible enfrentamiento con Chile. Jorge Basadre, Historia de la República del Perú. El Perú entró en guerra, pero entró con una pésima y desorganizada dirección. Miriam Salas nos dice que el Perú entró a la guerra sin uniformes, sin armas y sin alimento. Entonces vemos que la incapacidad del Perú era muy adversa. Además, los préstamos que habían tomado habían sido mal invertidos en infraestructuras poco eficientes, que imposibilitaban de la estructura y de la mejora del armamento de la Marina. Pero pese a todo ello, el Perú se vio inclinado a luchar. La campaña marítima de la Guerra del Pacífico, que fue clave para determinar el control del Océano Pacífico, esencial para las operaciones militares. Chile sostenía la estrategia del bloqueo de la economía de Perú mediante el bloqueo de sus puertos, pero no lo tendría tan fácil. Desde la guerra sostenida con España en 1866 había permitido entender a Chile algo importante, que el poderío de una gran fuerza naval correspondería al éxito y a la victoria. Por ello, empezó Chile a mejorar sus embarcaciones de guerra, siendo su armada marítima la mejor de América del Sur para ese entonces. Chile tenía 2 fragatas blindadas, la Cochrane y la Blanco Encalada, y Perú tenía una fragata blindada que era la Independencia y un monitor blindado que era nuestro querido Huáscar. Combate de Iquique, 21 de mayo de 1879. Chile entendió que para frenar de la economía peruana debía controlar el puerto de Iquique. Al tener ya posesión los chilenos sobre este puerto, gran parte de su flota salió en búsqueda de los 2 grandes barcos de Perú, que era la Independencia y el monitor Huáscar. Sin embargo, sus flotas se cruzaron y sin darse cuenta no atacaron. Y al enterarse nuestros capitanes peruanos que el puerto de Iquique estaba con unos pocos potentes barcos de Chile, fue cuando atacó. El enfrentamiento en el cual nuestro monitor Huáscar, comandado por nuestro almirante Miguel Grau, enfrentó a la goleta chilena Esmeralda, bajo el mando de Arturo Prat. En esta guerra logramos vencer a Esmeralda. Lamentablemente, Perú perdió a su mejor barco, Independencia, dirigido por Guillermo Mori, tras encallar en un banco de arena por una estrategia chilena, cuando perseguía al monitor chileno Covadonga, que por órdenes de Grau, Guillermo Mori decidió seguir. The New Times, 16 de julio de 1879, fue quien publicó de esta noticia. Años anteriores, estos 2 héroes, Miguel Grau y Prat, habían luchado contra la corona española. La Esmeralda fue hundida. El heroísmo de Prat se convirtió en un símbolo nacional de Chile. Grau fue condecorado como Caballero de los Mares por rescatar a la tripulación de Esmeralda y devolver de las prendas de Prat a su esposa. Grau y Prat, 2 héroes en combate. Santiago, editorial Andrés Bello, 1979. Prat fue la figura del sacrificio. Su abnegación y determinación lo elevaron al nivel de mártir nacional. Basadre, Historia de la República del Perú. Batalla de Angamos, 8 de octubre de 1879. El Huáscar, durante 5 meses más, dio lucha. Tras la pérdida de Independencia, la única fragata blindada que tenía Perú, Huáscar se quedó solo y a la deriva, pero al mando de nuestro almirante Miguel Grau. Obtuvo varios logros, como la captura del barco chileno Rímac, que llevaba un regimiento de caballería. No dejó tranquilidad en el océano, ni permitió que los chilenos tengan potestad sobre los muelles peruanos. Tanto así fue que el ejército chileno, bajo el mando de su presidente Aníbal Pinto y su nuevo parlamento, declaró como objetivo militar al Huáscar. Pero fue en el combate de Angamos, el combate decisivo en el frente naval, donde el imponente barco de guerra de Grau, regresando a hacer sus misiones diarias, fue frenado por la flota chilena, superior en número y potencia, con Cochrane y Blanco Encalada, quienes capturaron del Huáscar, y Miguel Grau murió en la batalla. La pérdida del Huáscar significó la desaparición de la Armada peruana como fuerza efectiva en la guerra. Vicuña Mackenna Benjamin, Guerra del Pacífico, Campañas Navales Santiago, edición del Pacífico 1881. Miguel Grau, pese a la deficiencia y el limitado armamento marítimo con el que contaba, dio una guerra. Fue y será recordado por muchos por su gran caballerosidad, establecida en la moral de un Perú que, sabiendo su destino, estaba dispuesto a seguir y morir por defender. El control del mar permitió a Chile trasladar tropas y suministros libremente a lo largo de la costa peruana y boliviana, lo que selló la suerte de la campaña terrestre. La victoria en Angamos fue clave para la estrategia de Chile, asegurando que la guerra se librara predominantemente en territorio enemigo. Basadre, Jorge, Historia de la República del Perú, Lima, editorial universitaria, 1983, página 417-419. Campaña de Tarapacá, 1879-1880. Tras el control del mar, Chile comenzó las campañas terrestres en el desierto de Tarapacá, lugar que era el centro de los recursos económicos del Perú,
por lo que el dominio de este territorio era quitarle un pie a Perú. Con más de 14.000 hombres en el Fortín de Iquique a mando de los presidentes Prado y Daza, quienes pensaron que Chile no se atrevería a atacar en el estruendoso desierto de Tarapacá, les ocurrió lo contrario, ya que ese era el punto de los chilenos. Fue así que el 2 de noviembre las fuerzas chilenas con aproximadamente 19 buques desembarcaron 10.000 soldados con caballería, artillería y vituallas, entre otros materiales, en el puerto de Pisagua. Basadre, Jorge, Historia de la República del Perú. Volumen 8, Lima, Editorial Universitaria, 1983, página 432. Al desembarcar de manera abrupta, los chilenos, tras 2 horas, derrocaron a los cañones de la defensa. Entonces, poco a poco, se cedió el retroceso. Alrededor de 6.500 hombres, bajo las órdenes del coronel Emilio Sotomayor, se internaron en las Pampas de Dolores, con el objetivo de conseguir los pozos de agua de su oficina salitrera. Tras varios ataques infructuosos frente a la superioridad numérica chilena y al accionar de sus modernos cañones, Krupp, las fuerzas aliadas se vieron obligadas a emprender la retirada. Retrocedieron hasta la quebrada de Tarapacá para poder fortificarse. Finalmente, el 17 de noviembre, tras 9 horas de cruento combate, pudieron derrotar a los chilenos, causándoles numerosas bajas, a pesar de que los peruanos tenían una gran desventaja. La batalla de Tarapacá fue un éxito, pero no fue de tanta celebración para los peruanos, ya que, logrando infligir fuertes bajas, debíamos cambiar el curso de la guerra. Tommaso Caivano, Arturo de Ballesteros y Cotín. Historia de la Guerra de América entre Chile, Perú y Bolivia. Renuncia de Prado a la presidencia, 1879. Los vencedores se vieron imposibilitados de aprovechar su triunfo, ya que al carecer de artillería y de caballería no pudieron perseguir ni diezmar a los chilenos. Emprendieron entonces una penosa marcha hacia Arica, dejando en el lugar las piezas de artillería muy valiosas abandonados por el enemigo, debido a la falta de acemilas para transportarlas. Pese a esta derrota, en pocos días las tropas chilenas ocuparon la provincia de Tarapacá, la que quedó al mando del capitán de navío Patricio Lynch, con el título de jefe político de Tarapacá. Se impulsó en la zona un derecho de exportación sobre el guano y el salitre, sin pronunciarse al gobierno sobre la situación legal de los establecimientos que lo exportaban. Esto a beneficio de que Chile pueda financiar de sus gastos militares. Estos acontecimientos provocaron la renuncia de Prado a la presidencia de Perú, reemplazando Nicolás de Piérola con un golpe de estado a este individuo. En Bolivia, el presidente Daza fue sustituido por el general Narciso Campero. Se establece que Prado y Daza asumieron actos de cobardía referente a la dirección de su país. La campaña de Tacna y Arica, 1880. La campaña de Tacna y Arica se centró en consolidar el control del sur peruano y asegurar rutas estratégicas a favor de los chilenos. La batalla del Alto de la Alianza, 26 de mayo de 1880. El comandante Lizardo Montero Flores había logrado armar y entrenar al ejército peruano en Tacna y Arica, totalizando alrededor de 5.800 hombres. A su vez, el ejército boliviano poseía 4.200 soldados, pero las relaciones entre ambos países no tardaron en descomponerse al tratar de decidir quién comandaría el ejército aliado. Para apoderarse de esas provincias, el gobierno chileno preparó durante 3 meses una invasión al departamento de Moquegua. Y al mando del general Manuel Baquedano, el ejército chileno desembarcó en el puerto de Hilo, a casi 80 millas de Tacna, y de allí marchó a Los Ángeles, donde halló breve resistencia. Sus fuerzas totalizaban alrededor de 14.000 hombres, con artillería y caballería, mejor equipadas que las de Perú y Bolivia. El 26 de mayo se inició el ataque chileno.
fracasó y entró en acción la reserva y logró la victoria, luego de 4 horas de combate. El número de muertos y heridos revela la fiereza de la lucha, en 1130 chilenos y 3150 aliados. Este enfrentamiento sería el último en el que participarían las tropas bolivianas. Posteriormente, Chile capturó Arica en junio de 1880, debido a que prácticamente quedó abandonada y a su suerte. Y con esto Chile aseguró uno de los puertos más importantes del sur peruano. La caída de Arica siguió el destino del sur del Perú y dejó a Bolivia fuera de cualquier capacidad de lucha efectiva en la guerra. Basadre, Historia de la República del Perú. El Morro de Arica, una fortaleza natural, fue tomada en una audaz ofensiva chilena, marcando el fin del poderío militar del Perú en la región. Basadre, Jorge, Historia de la República del Perú, volumen 8, página 448. Fue allí cuando la resistencia final fue tan feroz que muchos soldados peruanos prefirieron lanzarse del abismo desde el Morro antes que ser capturados, donde de tal manera murió Francisco Bolognesi. El sacrificio de Bolognesi, aunque trágico fue, ofreció un ejemplo de virtud militar que ha sido inspirado generación tras generación en nosotros los peruanos. Basadre, Historia de la República del Perú. Campaña de Lima 1880 a 1881. Tras la victoria en el sur, como lo habían estipulado los jefes militares chilenos, el objetivo final de Chile fue la capital peruana, Lima, para presionar el ceder de terreno de Tacna y Arica, mientras que en la parte norte del Perú los chilenos estaban pidiendo impuestos a las clases altas de Trujillo para financiar su guerra contra su propio país. Al enterarse de esto, Nicolás de Piérola formó 2 líneas defensivas, poco preparadas, que correspondían a una inmensa desorganización debido a que la mezcla de armas, a la falta de suministros y al personal poco capacitado dispuesto a las líneas. A pesar de este improvisado ejército, contó con alrededor de 26.000 hombres, quienes estaban en una variedad de 16 a 60 años, y esto, pues, contrajo de muchas desventajas para la defensa de Lima. Piérola intentó con desesperación y patriotismo salvar a Lima de una derrota segura, pero la superioridad militar chilena y la desorganización interna sellaron el destino de la capital. Basadre, Historia de la República del Perú. Las ideas iniciales de movilizar una tropa de ejército para rodear al ejército chileno planteadas por Cáceres no fueron aceptadas y Piérola las denegó, como lo señaló Nelson Manrique, sociólogo e historiador en la Batalla de Chorrillos. 13 de enero de 1881. Tropas chilenas tuvieron un decisivo triunfo en Chorrillos, aunque con 700 hombres muertos y más de 2.500 heridos, saquearon, mataron y violaron sin piedad. Cáceres, en vista de que las tropas chilenas estaban ebrias, pide un cuerpo de hombres para atacar, pero Piérola lo rechazó y formó tregua con los chilenos. Nelson Manrique. Andrés Avelino Cáceres había tenido una gran influencia en esta, debido a que, como dijo el historiador Pablo Correa, él recorre todo el frente de batalla, lima las tropas, se repliega, vuelve a atacar hasta que no le dan más las fuerzas y cae derrotado, cuando todas las tropas cayeron derrotadas. Días posteriores se dio la batalla de Miraflores, 15 de enero de 1881. El trágico precio de esta lucha fue 3.000 peruanos y 2.000 chilenos muertos. Tomando la precisión y posesión de Lima, los chilenos emprendieron la búsqueda de Cáceres, por el gran impacto que éste tenía, y había remitido desde Tarapacá, donde vio morir a su hermano Juan Cáceres. Fuerzas chilenas derrotaron a los defensores peruanos y tomaron Lima. La ciudad fue ocupada totalmente el 17 de enero de 1881. La ocupación de Lima significó la derrota formal del Estado peruano. Andrés Avelino Cáceres, quien siempre se mantuvo fiel en el ideal de la victoria y dio de todo por liberar de un país de lo imposible, con gran pesar veía como todo se derrocaba, sin ninguna mentalidad de rendirse. Sin embargo, la guerra continuó en la sierra, donde las fuerzas peruanas, lideradas por Cáceres, iniciaron una campaña de resistencia. Basadre, Jorge, Historia de la República del Perú, volumen 8, página 433 a 485. Vicuña Mackenna, Benjamin, Historia de la Guerra del Pacífico, 276 a 289. Campaña en la Sierra, 1881 a 1883. El presidente peruano Piérola se internó en la Sierra para intentar la defensa, pero sus esperanzas de organizar una resistencia unificada se desvanecieron en el despertar de una lucha renovada por el poder entre fracciones y caudillos rivales. Tras la caída de Lima y tras las propuestas rechazadas
de Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, que con mucha suerte salió de Lima, organizó una resistencia de un grupo de guerrillas en la sierra peruana. Aunque la resistencia fue tenaz, la superioridad logística y militar chilena eventualmente sofocó las revueltas. Tras Lizardo Montero quedar como presidente del Perú, Cáceres iba formando un ejército significativo y con gran conocimiento del territorio aprovechara para dar la contra y bajas al ejército chileno para agobiarlos. Mientras ello, su líder Francisco García Calderón se dirigió a Lima tras la marcha de Pierola a la sierra, con el objetivo de formar un nuevo gobierno para negociar una paz inmediata con los chilenos. Pero por otro lado, los jefes militares partidarios de continuar la resistencia y resistencia se alinearon primero junto a Pierola hasta que ese fue depuesto en favor del coronel Andrés Cáceres, veterano de Tarapacá, Tacna y Chorrillos. En la sierra se dieron batallas como Batalla de Sangrar, Batalla de Pucara, Marbacalle, Concepción. Siendo una de las más importantes la campaña de la Sierra Central, donde Avelino Cáceres estaba a cargo y en conjunto con guerrillas de población, militares muy capacitadas y del otro lado poco armadas, resistieron y tuvieron batallas importantes ganadas, pero fue hasta 1883 donde fueron derrotados, siendo su acción final en la batalla de Huamachuco. Por otro lado, en la región de Cajamarca, más al norte, ganaron la batalla de San Pablo en 1882, pero los chilenos y sus represalias tan fuertes fueron muy duras para Iglesias y vio que ya no se podía hacer nada. Entonces se vio en la necesidad de firmar la paz, pese a las condiciones que dijeran el ceder Tarapacá. Tratados de paz. La guerra concluyó oficialmente el 20 de octubre de 1883, tras un periodo de aproximadamente 4 años, con la firma del Tratado de Ancón, mediante el cual el departamento de Tarapacá pasó definitivamente a manos chilenas y la soberanía de los departamentos de Tacna y Arica pertenecían a Chile por un lapso de 10 años, al cabo del cual un plebiscito de sus habitantes decidiera cuál de los dos países desearían pertenecer. El que resultase vencedor cancelaría a los otros 10 millones de pesos. Durante 1879 y 1883 murieron alrededor de 23.000 soldados entre bolivianos, peruanos y chilenos. El salitre, razón y motivo del conflicto, pasó en su mayor parte a manos de capitalistas chilenos con empresas británicas. Todo esto trajo graves consecuencias, ya que impactó de manera histórica en los tres países. La Guerra del Pacífico tuvo repercusiones duraderas y configuraciones geopolíticas de Sudamérica. Bolivia perdió su salida al mar, convirtiéndose en un país mediterráneo, una situación que ha influido en su política exterior hasta la actualidad. Chile consolidó su dominio sobre vastos territorios ricos en recursos minerales, lo que impulsó en gran medida su economía. Perú, por lo contrario, sufrió una devastación económica y social, y la ocupación chilena de Lima dejó cicatrices profundas en su historia. Historiadores como Jorge Basadre destaca que el conflicto también evidencia las debilidades estructurales del Estado peruano, que había entrado a la guerra con un ejército desorganizado y una política interna fragmentada. Bibliografía Pelayo Pablo, La Guerra del Pacífico, Historia y Consecuencias. Madrid, Ediciones Historia Viva, 1992. Vargas Ugarte, Rubén, Historia General del Perú, Lima, Ediciones Peiza, 1979. Jorge Basadre, Historia del Perú. Pero también contrajo consecuencias sociales. La guerra civil, por ejemplo, Miguel Iglesias y Andrés Avelino Cáceres disputaban una gran controversia como caudillos, echándose la culpa de que eran responsables de la pérdida ante la guerra contra Chile. Además, tensiones étnicas en Chile. La incorporación de territorios peruanos y bolivianos significó la inclusión de nuevos grupos étnicos, lo que generó tensiones sociales entre la población local chilena y los peruanos y los bolivianos, que habitaban en las zonas anexadas. Cuando invadieron parte de Perú, los chilenos liberaron muchos esclavos chilenos, de los cuales posteriormente se unirían a ellos. Referencia: Simon Hoyler, Chile, The Making of a Republic, 1880 a 1865, Cambridge University Press, 2003. El impacto en la educación. En los tres países, el conflicto alteró el sistema educativo en gran medida. En Perú y Bolivia, los recursos se destinaron a la reconstrucción, especialmente de sus zonas y ciudades principales. Y en Chile, la guerra aceleró la militarización en la educación política. Empezaron a construir miles de colegios, pues tenían una gran capacidad económica por sus territorios obtenidos, ricos en salitre. Referencia: Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, volumen 6, Lima, Editorial Universitaria, 1924. Además, el desplazamiento de la población. La guerra provocó una gran capacidad de movilización de las personas, tanto por los combates como por la ocupación de territorios y desfalcos económicos, pues muchas actividades económicas dentro de Perú habían sido frenadas. En Perú y Bolivia, muchas personas fueron desplazadas de las áreas de conflicto, lo que generó tensiones sociales posteriores, pero del mismo modo hubo un gran resentimiento, debido a que mucha gente inconsciente murió a causa de malos manejos en el ejército de Pisagua. Fue claro ejemplo. Referencia: Heraclio Bonilla, La Guerra con Chile, 2 versiones, Lima, IEP, 1979. El aumento de la pobreza en las zonas habitadas por la guerra, especialmente en Perú y Bolivia. El conflicto empeoró la pobreza, especialmente en las áreas rurales, agrandando la diferencia entre clases altas y clases bajas. Existieron en el Perú 18 millonarios. Después de la guerra no existió ninguno.
Referencia Bulnes Gonzalo. Guerra del Pacífico 1839-1884. Volumen 2. Santiago Editorial. Nacimiento 1914. Transformación de los roles de género. Las mujeres desenfocaron roles importantes que supuestamente pertenecían nada más a los hombres. Durante la guerra estuvieron como enfermeras o influenciaron grandemente en la economía informal, inclusive de las guerras. Fue el caso de las esposas de los grandes guerreros, por ejemplo, en el caso de la esposa de Andrés Sabino Cáceres, que volvió a los chilenos con la estrategia de una falsa muerte para aprovisionar a su esposo en la sierra. Fue entonces que por un momento se le dio una mayor importancia a la mujer. Referencia Mark Turner, From Two Republics to One, Dividends, Contradictions of Postcolonial National King in Andean Peru, Duke University Press, 1997. Además, las consecuencias políticas no fueron la excepción. Anexación de territorios de Bolivia y Perú a Chile. La más notable consecuencia política fue la pérdida territorial de Bolivia, que perdió su acceso al mar. Venía luchando casi medio siglo por este territorio para que finiquite sus intentos en la Guerra del Pacífico. Y Perú, que cedió las provincias de Tarapacá, Arica a Chile, definió las fronteras nacionales y generó conflictos diplomáticos durante décadas, devastando la disposición de importantes pilares del recurso económico. Referencias: Misa Gisbert, Carlos D. Historia de Bolivia, La Paz, editorial Gisberts, ICIA, 2003. Del mismo modo, el ascenso del militarismo en Chile y su masivo ejército. La victoria a la Guerra del Pacífico fortaleció la influencia de las Fuerzas Armadas en la política chilena, consolidando el poder militar en las decisiones de gobierno. Chile había entendido desde un principio la gran importancia de un preparado y estratega fuerza militar. Referencia: Encina Francisco A. Historia de Chile, Santiago Editorial, Nacimiento 1940. El aislamiento diplomático de Bolivia. La pérdida de su editorial y la falta de una solución diplomática efectiva a este conflicto llevaron a Bolivia a un periodo de aislamiento internacional que perduró durante una gran parte del siglo XX, quedando imposibilitada y estancada. Referencia: Gumucio Garainer Jorge, Bolivia y la Guerra del Pacífico, La Paz, editorial Juventud 1928. Espinas no sacadas y tensiones regionales prolongadas. A lo largo de los años siguientes a la guerra, las relaciones entre Chile, Perú y Bolivia continuaron tensas, y las negociaciones sobre la soberanía de los territorios ocupados prolongados tuvieron inestabilidad regional. Después de la Guerra de Bolivia, vio que Chile estaba muy preparada y no podía hacer nada, entonces fue y se desquitó en la Guerra de Chaco. Referencias: Bulnes Gonzalo, Guerra del Pacífico, Santiago, Nacimiento 1914. Aumento del sentido de nacionalismo. La guerra reforzó el nacionalismo en los tres países. En Chile, la victoria fue un almirante orgullo, mientras que en Perú y Bolivia la derrota incentivó un discurso de recuperación territorial y de soberanía. Una guerra que hasta hoy repercute en el grado de indiferencia entre la población de nuestros países. Referencia: Sutter William, Chile and the War of the Pacific, University of Nebraska Press, 1986. Consecuencias económicas. Control chileno sobre el salitre. El control de Chile sobre la salitrera de Tarapacá le permitió dominar el mercado global del salitre y fortalecer su economía debido a la disposición y control total del territorio que había ganado en el Tratado de Ancón. Referencia: Coiler Simon, Chile. The Making of a Republic. Cambridge University Press, 2003. Pérdida de recursos para Perú y Bolivia. Ambos países vieron una grave pérdida de ingresos al perder el control de las riquezas salitreras y guaneras, lo que debilitó sus economías y aumentó su deuda externa, en la que ya venía creciendo mucho antes de la guerra, y en el caso de Bolivia fue el motivo para la imposición de los 10 centavos. Sin embargo, esto fue debido a los malos manejos que se establecían las autoridades en aquel entonces. Perú sufrió un gran desfalco económico que repercutió en todas sus clases sociales. Referencia: Horacio Bonilla, La Guerra con Chile, Lima, IEP, 1979. La reconstrucción de infraestructura. Perú quedó devastado por la guerra, con muchas de sus infraestructuras destruidas o severamente dañadas. Esto obligó a emprender costos en proyectos de reconstrucción, afectando su economía durante décadas, quedando aún más marginada esta debido a sus anteriores préstamos. Referencia: Basadre Jorge, Historia de la República del Perú, Lima, Editorial Universitaria, 1974. Deuda externa. Tanto Bolivia como Perú incrementaron significativamente su deuda externa para financiar la guerra, ya que no tenían casi fondos para poder establecer de las compras de los recursos, de las provisiones y demás necesidades que tenían que satisfacer su ejército. Las secuelas afectó a la soberanía económica y su capacidad para desarrollarse. Sin embargo, este endeudamiento fue nulo, ya que mucho dinero se disponía en grandes desfalcos que no correspondían a la corriente de inversión. Miguel Grau, por ejemplo, tuvo que protestar contra sus superiores debido a la nefasta caída y calidad del armamento con el que contaba. Referencia: Mesa Gisbert, Carlos, Historia de Bolivia, La Paz, Gisberts y CIA, 2003. Redistribución de la riqueza en Chile. En Chile, la explotación de las salitreras y las ganancias obtenidas con su exportación masiva de los recursos contribuyeron a la consolidación de una nueva oligarquía, lo que se estaba centralizando, recibiendo el mayor jugo y carne de las empresas británicas. Sin embargo, Chile vio con facilidad de inversión varios proyectos contrayendo ferrocarriles que posteriormente uno de ellos beneficiaría a Bolivia en la conexión de La Paz a el mar de Antofagasta. Referencia: Coiler Simon, Chile, The Making of a Republic, Cambridge University Press, 2003. La inflación y la crisis económica en Perú y Bolivia.
La guerra causó una severa inflación, ya que ambos gobiernos se vieron forzados a imprimir dinero sin respaldo, lo que generó una crisis económica que duró años, puesto que supuestamente necesitaban de una mayor disposición de recursos, lo que dejó mal parados a los combatientes y a sus familias, más aún, que estaban en la incapacidad de importar debido al bloqueo de sus puertos. Referencia: Bulnes Gonzalo, Guerra del Pacífico, Santiago, nacimiento 1914. Del mismo modo, los cambios en el comercio internacional. La guerra afectó las relaciones comerciales de los tres países, mientras Chile se benefició con un mayor acceso a mercados internacionales, ganancias del salitre y obtención prácticamente de un monopolio. Perú y Bolivia, viéndolo desde abajo, enfrentaron dificultades para reactivar sus economías y participar en el comercio global. Referencia: Turner Mark, From Two Republics to One Divided, Duke University Press, 1997.